simpáticas, la adrenalina o la epinefrina, que es una hormona secretada por la médula suprarrenal, la dopamina, que es el precursor metabólico de la noradrenalina y de la adrenalina. Ayer en la síntesis del, de la noradrenalina, que el primer paso era la captación del precursor, que era la tirosina daba lugar a la levodopa, y la levodopa a la dopamina, y la dopamina daba lugar a la síntesis de la noradrenalina, y a nivel suprarrenal la síntesis de la adrenalina. Entonces la dopamina es el precursor metabólico de la noradrenalina y de la adrenalina, y a su vez también es un neurotransmisor la dopamina. ¿Ya? Tanto la dopamina como la noradrenalina son sintetizadas y liberadas de la terminal presináptica del sistema nervioso simpático. Y por último tenemos la cuarta catecolamina importante, que es la isoprenalina, que también se la conoce con el nombre de isoproterenol. Esta isoprenalina es un derivado de tipo sintético de la noradrenalina y no está presente en el organismo. Ojo. Entonces, las que están presentes naturalmente en el organismo son la noradrenalina o norepinefrina, la adrenalina o epinefrina y la dopamina. ¿Sí? Entonces, eso sería. Y solamente para recordar, ¿no es cierto? Vemos aquí nuevamente el sistema nervioso autónomo simpático y el sistema nervioso autónomo parasimpático. ¿Ya? Y vemos de que el sistema nervioso simpático, aquí, ¿ya? Su neurotransmisor es la noradrenalina. ¿De acuerdo? Y a nivel de su segmento lumbar, ¿no es cierto? El segmento lumbar también es la noradrenalina. Y a nivel de la médula adrenal, ¿no es cierto? Por acción de la acetilcolina se va a dar lugar a la liberación de la epinefrina y también al mismo tiempo a la noradrenalina. Bien, entonces esto es lo que le estaba diciendo las catecolaminas, ¿ya? Hemos dicho la noradrenalina o norepinefrina, la adrenalina o epinefrina, la dopamina y la isoprenalina, también conocida como isoproterenol, que es un derivado sintético de la noradrenalina y que no está presente en el organismo. Estas tres sí, noradrenalina, adrenalina y dopamina. Ahora, este cuadrito de aquí abajo es importante, ¿no es cierto? Porque aquí están representados los receptores alfa simpáticos y los receptores beta simpáticos. Entonces vemos de que en relación a los receptores alfa simpáticos, la noradrenalina es más importante, ejerce mayor efecto que la adrenalina, y la adrenalina mayor efecto que la isoprenalina. Esto a nivel de los receptores alfa, adrenérgicos. En cambio, los receptores beta adrenérgicos, ¿no? La isoprenalina tiene mayor efecto, o sea, mayor potencia que la adrenalina, y esta mayor que la noradrenalina. Ven cómo se va invirtiendo, ¿no es cierto? Aquí en los alfa es la noradrenalina y la que menos tiene efecto es la isoprenalina. En los receptores beta va al revés, la isoprenalina primero, la adrenalina es similar en ambos casos, y por último tenemos a la noradrenalina. Bien, para recordar lo que habíamos dicho, ¿no? La neurotransmisión sináptica de tipo químico tiene primero la captación del precursor, la síntesis del neurotransmisor, la liberación del neurotransmisor, la interacción del neurotransmisor con sus receptores postsinápticos, ¿no es cierto?, que está a nivel del órgano efector o del tejido efector, y por último viene la inactivación del neurotransmisor. Entonces, en el caso del sistema nervioso simpático, el precursor es la tirosina, que proviene del exterior, ingresa a la neurona presináptica, ¿no? Aquí la tienen. Por acción de la tirosina hidroxilasa, la tirosina se transforma en levodopa, y esta levodopa, por acción de la dopa descarboxilasa, se convierte en dopamina.
que ya hemos dicho que es un neurotransmisor también, es una catecolamina. Y la dopamina, por acción de la dopamina beta hidroxilasa, se convierte en noradrenalina, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que esta síntesis del neurotransmisor o de los neurotransmisores simpáticos es más compleja que la síntesis de la acetilcolina. Si ustedes recuerdan, en el caso de la acetilcolina era solamente la colina y ¿qué era la otra? ¿Se acuerdan? La colina y la acetilcoenzima A, que por acción de la colina acetiltransferasa se transforma directamente en acetilcolina. Aquí fíjense, son el paso de la transformación de la tirosina en dopa, la dopa en dopamina, ¿no es cierto? Y esta en noradrenalina. Son 3 pasos secuenciales. Fíjense que en los dos extremos son hidroxilasas y al medio se encuentra una descarboxilasa. Bien, también recordar que la noradrenalina se almacena en las vesículas presinápticas, ¿no es cierto? Y estas vesículas presinápticas, por acción de las proteínas asociadas a la membrana de la vesícula y las proteínas asociadas a la membrana presináptica, ¿no? Se fusionan, se abre un poro y esta noradrenalina es liberada hacia la hendidura sináptica. Aquí interactúa con sus receptores simpáticos, que son los alfa y los beta, y luego tiene que ser inactivada. Pero aquí hay un punto importante, ¿no? Fíjense de que aquí tenemos el receptor alfa 2. El receptor alfa 1 no está, el receptor alfa 2 no está con los otros receptores postsinápticos, sino que el receptor alfa 2 es un receptor presináptico, regulador, modulador de la liberación de noradrenalina, ¿de acuerdo? Y aquí están viendo con el signo menos. Quiere decir que cuando hay bastante noradrenalina aquí en la hendidura sináptica, lo que hace es activar al receptor alfa 2, que a la vez inhibe a la noradrenalina y inhibe su liberación. Por eso que decimos que el receptor alfa 2 es regulador, ¿ya? Es modulador de la neurona presináptica, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, una vez que ha interactuado, tiene que inactivarse, y vamos a ver, solamente recordando, porque ayer habíamos hablado algo del proceso de inactivación de las catecolaminas de la noradrenalina. ¿Ya? Entonces aquí tenemos otro cuadrito también didáctico, ¿no es cierto? La tirosina por la tirosina hidroxilasa se convierte en levodopa, la levodopa en dopamina por la dopa descarboxilasa, la dopamina por la beta hidroxilasa o la beta hidroxilación se transforma en noradrenalina y es el neurotransmisor que está contenido en las vesículas presinápticas y es liberado de la neurona presináptica. En cambio, la noradrenalina se transforma ya a nivel de la médula suprarrenal, ¿no? Por una transferasa en adrenalina. Aquí está en adrenalina. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo finaliza la acción? Y esto es lo importante, ¿ya? 3 mecanismos para inactivar a la noradrenalina. Uno, la recaptación por el tejido neural, es decir, la recaptación hacia la terminal presináptica, que aquí estamos viendo con esta flecha gruesa. Esa recaptación corresponde, en este cuadro dice el 50 al 80%, pero puede ser del 65 al 80%. ¿Ya? O sea, el principal mecanismo de inactivación es justamente la recaptación de tipo 1, que es esta, que está con la flecha gruesa. Fíjense aquí, la noradrenalina es recaptada y esa es la forma en la cual es inactivada. ¿De acuerdo? Luego, un 10 a 20% se inactiva por el proceso de difusión, que también es llamada recaptación de tipo 2. En el primer caso se conoce con nombre de recaptación tipo 1, la que inactiva el 65, el 80 o el 50 y el 80% de la noradrenalina, sería la recaptación 1. Y la difusión, que es la difusión hacia los tejidos circundantes, incluyendo a la terminal postsináptica, es la difusión que se conoce también con el nombre de recaptación de tipo 2 y que corresponde a una inactivación del 10 al 20%. Y por último, el tercer mecanismo es un
es un mecanismo metabólico que incluye a la monoaminoxidasa y a la catecolometiltransferasa, que corresponden también a un 10 a 20% de la inactivación de la noradrenalina. Bien, entonces aquí es lo que yo estaba hablando, ¿no? Recaptación tipo 1, 60-80%, se transporta al interior de la terminación nerviosa, y es en este punto donde se puede actuar farmacológicamente o desde el punto de vista farmacológicamente con ciertas sustancias, como por ejemplo la cocaína. La cocaína actúa aquí en este punto que yo estoy señalando. Impide la recaptación de la noradrenalina hacia la neurona presináptica. Y si la noradrenalina en un 60 a un 80% no es, o un 65 o un 80% no es recaptada, esa noradrenalina, ese 65, ese 80% va a permanecer en la hendidura sináptica y va a continuar estimulando a sus receptores postsinápticos y, por lo tanto, estimulando al órgano efector en su caso. ¿Ya? Bien, la recaptación de tipo 2, que yo dije del 10 al 20%, ¿no? Esto es una difusión hacia los tejidos circundantes, por fuera de la hendidura sináptica. Y el metabolismo, que hemos dicho, del 10 al 20% por la MAO y por la COM. Bien, recordad también que la monoaminoxidasa, o sea, la MAO, ¿ya?, dentro de las neuronas unidas a las mitocondrias, los pulmones, el hígado, el intestino, oxida y retira el grupo amino. Por eso se llama monoaminooxidasa. Por eso que oxida. ¿Ya? En este punto hay fármacos que también actúan. Son fármacos que inhiben a la MAO. Y estos fármacos son útiles en el tratamiento de la depresión endógena como antidepresivos, aunque son más antiguos que los antidepresivos más modernos, y también como alternativa en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Y la catecolometiltransferasa, o COMT, ¿no?, está en la membrana postsináptica extracelular, en el plasma y otros tejidos periféricos. Y esta COMT metila el grupo hidroxilo del anillo catecol, es decir, que inactiva metabólicamente entonces a la catecolamina. ¿Dónde actúa la COMT? La COMT actúa aquí, en el componente postsináptico, ¿no? ¿Ya? Y la MAO puede actuar en el componente presináptico, inactivando también el exceso de catecolaminas y también la noradrenalina recaptada por la terminal presináptica. Bien, nuevamente este esquemita es un cuadrito. A mí les he dicho, me gusta mucho lo esquemático porque así permite entender, ¿no es cierto? Y aquí está lo que estamos hablando, ¿no es cierto? La tirosina es el precursor de la noradrenalina, ¿no es cierto? Penetra a la neurona presináptica a través de un transportador de tirosina, ¿no? Hemos dicho que por la hidroxilasa se transforma en dopa, la dopa por la descarboxilasa se transforma en dopamina, y la dopamina por la hidroxilasa se transforma en noradrenalina, que es almacenada en las vesículas presinápticas, ¿no es cierto?, como estamos viendo aquí. Estas se fusionan con la membrana presináptica y se abre un poro, y por un proceso exocítico se libera el neurotransmisor hacia la hendidura sináptica, ¿no es cierto? Interactúa con sus receptores postsinápticos y luego es inactivada por recaptación, ¿no?, por difusión o recaptación 1, recaptación 2, y aquí actúa también la COMT, y en el recaptado actúa también la MAO, ¿no? Y el exceso de neurotransmisor es captado por los receptores alfa 2 presinápticos, que también a su vez modulan la liberación de la noradrenalina. Aquí también es lo mismo, ¿no es cierto? Fíjense el receptor alfa 2 nuevamente aquí, neuromodulador, ¿no?, que agarre, y aquí está más esquemático, en el cual esta flecha amarilla va directamente, ¿no?, hacia la liberación de la noradrenalina a través del poro y del proceso exocítico, ¿no es cierto? Eso es cuando la noradrenalina se encuentra en la hendidura sináptica, ¿ya? Todos estos son sitios de
sitios que pueden ser manipulados farmacológicamente. Entonces aquí vean la captación 1, que hemos dicho que es la más importante, y aquí tenemos el ejemplo de la cocaína. O sea que los efectos de la cocaína son simpático-miméticos, ¿ya? Son simpático-miméticos, pero, ojo, el mecanismo de acción no es directo, no es que la cocaína se une a los receptores postsinápticos. La cocaína lo que hace es impedir la recaptación de la noradrenalina, y quien se une a los receptores postsinápticos es la noradrenalina, que los estimula, ¿no es cierto?, o los mantiene estimulados, produciendo el efecto simpático mimético incrementado o un efecto sumatorio, ¿no?, por la cantidad de noradrenalina, y los estimula y da el efecto simpático mimético, que es producido indirectamente por la cocaína, insisto, ¿ya? También podemos impedir la transformación de la tirosina en la síntesis de la noradrenalina a través de otra sustancia que es la alfa-metiltirosina, ¿no?, que impediría la síntesis de la noradrenalina, y o en otro caso que ya la noradrenalina sea impedida de almacenarse en las vesículas presinápticas por otro fármaco que es la reserpina. La reserpina hoy en día tiene más importancia desde el punto de vista académico y no terapéutico. Antiguamente se utilizaba en la hipertensión arterial, ahora ya no. Y puede también actuarse farmacológicamente a nivel de los receptores postsinápticos, ¿no?, mediante los antagonistas alfa y beta, ¿ya? Y se puede también actuar farmacológicamente a nivel del receptor alfa 2, con agonistas del receptor alfa 2 o con antagonistas del receptor alfa 2. Bien, otro inhibidor de la recaptación de tipo 2 son los glucocorticoides, que impiden la difusión, y los glucocorticoides indirectamente también hacen de que haya mayor cantidad de noradrenalina en la hendidura sináptica. Bien, ¿ha quedado claro este aspecto para que sigamos adelante, chicos, chicas? Si me pueden decir o necesitan alguna explicación más. Si me pueden responder, por favor. Doctor, disculpe, habló sobre los antagonistas alfa y beta, que Sí, estos eran los que impedían a la norepinefrina, ¿verdad? sí. O sea, no se olviden que el concepto de antagonista, ¿ya?, es un término que dice que algo está oponiéndose a otra cosa, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, los antagonistas son antagonistas de la noradrenalina o de la adrenalina a nivel de los receptores simpáticos, ¿no?, alfa y beta. Bien, te sigo dando, creo que te he cortado. No, está bien, doctor, eso nomás era para confirmar. Claro, es que Gracias. todos estos que yo les he señalado son sitios de acción o de manipulación farmacológica, si quieren llamarlo. Ya todo lo que hemos hablado en la neurotransmisión simpática son sitios de manipulación, ¿ya? Obviamente que a nivel de los receptores postsinápticos son los antagonistas, ¿no es cierto? ¿De quién? Antagonistas de la noradrenalina, ¿ya? Y recordar que esto a mí siempre me gusta recalcar. Aquí nos hemos olvidado, hay un fármaco, un grupo de fármacos que son las fármacos que también tienen un efecto simpático mimético y que hoy en día están prohibidos, ¿no?, de cierta manera, porque tienen muchos efectos o producen muchos efectos adversos a nivel del corazón, que son las anfetaminas. Lo que hacen las anfetaminas es actuar a este nivel, aumentando la liberación de noradrenalina hacia la hendidura sináptica, y por lo tanto producen también un efecto de cierta manera indirecto, ¿no?, porque están actuando a través de la noradrenalina, y de cierta manera sus efectos serían similares a los de la cocaína, ¿no? La cocaína, a través de la inactivación de la recaptación 1, lo que hace es que aumente la noradrenalina, ¿no?, a nivel de la sinapsis, y las anfetaminas que aumentan la liberación de noradrenalina hacia la hendidura sináptica. Bien, entonces
Estos son los neurotransmisores y cotransmisores que pueden ser liberados a nivel de las sinapsis simpáticas, ¿ya? Tenemos a las aminas, donde hemos hablado de ellas, de la adrenalina, noradrenalina, la dopamina. Aquí incluiríamos a la 5-hidroxitritamina, la acetilcolina y la histamina, ¿no es cierto? Esto es en general. Los aminoácidos, el GABA, la glicina, el ácido glutámico, el ácido aspartico, nucleótidos como la adenosina y el ATP, adenosintrifosfato, y los polipéptidos, donde están las encefalinas, las endorfinas, las dinorfinas, las bradicininas, la sustancia CCK, la sustancia P, la sustancia K, el péptido intestinal vasoactivo, la somatostatina y la secretina. Todos son neurotransmisores o cotransmisores de la secreción, ¿no es cierto? ¿Ya? Fíjense que aquí hay liberación también de neurotransmisores diferentes, ¿no? a las catecolaminas. Bien, ¿cuáles son las funciones generales del sistema nervioso autónomo? ¿Ya? En primer lugar, una acción integradora y reguladora involuntaria de la respiración, de la circulación, de la digestión, de la temperatura corporal, del metabolismo, de la sudoración y de la secreción de algunas glándulas endócrinas. Y también de la contracción del músculo liso, ¿no es cierto? Que eso también es importante. Y habíamos visto un cuadro similar a este tiene algunas variaciones, donde habíamos hablado y se me hizo una pregunta al concluir, ¿no es cierto?, la clase del día de ayer. Aquí tenemos el origen del sistema nervioso autónomo a nivel cerebral y a nivel del sistema nervioso central en general, que incluye la médula espinal, ¿no es cierto? Por este lado el sistema parasimpático y por este lado el sistema simpático. En este cuadro lo interesante es que el sistema parasimpático a nivel del ojo, de la pupila, va a provocar miosis. En cambio, el simpático va a provocar midriasis. ¿De acuerdo? A nivel de las glándulas salivales, el parasimpático estimula la secreción salival y el simpático inhibe la secreción salival. A nivel del corazón, reduce todos los efectos que habíamos dicho ayer, ¿no es cierto? El inotrópico, el cronotrópico, el balmotrópico y el dromotrópico, ¿no es cierto? ¿Ya? Habíamos dicho inotrópico, habíamos hablado de que era la fuerza, ¿no?, de contracción. El cronotrópico, la frecuencia cardíaca, ¿ya? El dromotrópico, la conducción, y el balmotrópico, la estimulación de las fibras musculares, ¿no? Eso puede llevar a cierto tipo de automatismos. Entonces, el efecto parasimpático es inhibidor de estos efectos, mientras que el sistema nervioso simpático es estimulante de todos estos efectos. Un efecto, por ejemplo, adverso de la cocaína importante que puede matar al paciente son las arritmias cardíacas que puede desencadenar por sobreestimulación simpática, ¿no es cierto? Especialmente en el efecto palmotrópico, es decir, en la difusión del impulso eléctrico a nivel del músculo cardíaco, por ejemplo, a nivel de los ventrículos. ¿Ya? A nivel del aparato respiratorio, el parasimpático contrae los bronquios y el simpático relaja los bronquios. Pero ojo que aquí que esta broncodilatación dependiente del simpático, ¿ya?, es solamente cuando los broncos están con broncoconstricción. Por ejemplo, en el paciente asmático. Una persona que no tiene broncoconstricción no van a tener un efecto broncodilatador más allá de la luz normal de los bronquios en una persona que no es asmática, ¿no es cierto? El parasimpático a nivel digestivo estimula toda la actividad digestiva, es decir, la contracción de la musculatura intestinal y la apertura de los esfínteres. En cambio, el simpático inhibe la actividad digestiva, ¿no es cierto? Si hemos dicho el simpático es de lucha, de huida, de pelea, entonces en ese momento no es importante el aparato digestivo, ¿no es cierto? El parasimpático estimula la vesícula biliar, ¿ya? Y por el otro lado, el simpático estimula la liberación de glucosa por el hígado.
porque hemos dicho que se necesita de glucosa a nivel de los músculos fundamentalmente para la contracción durante el proceso simpático, ¿no es cierto? Bien, a nivel del aparato genitourinario, el parasimpático contrae la vejiga y abre el músculo, el detrusor. En cambio, el efecto simpático es de relajar la vejiga. ¿Ya? A nivel renal, el simpático estimula la secreción de adrenalina por la médula suprarrenal y de norepinefrina por el riñón. Aquí están también receptores simpáticos como el receptor beta 1 que van a actuar con esto. Y el parasimpático relaja el recto, ¿no? Que va a dar lugar a defecación, y el simpático contrae el recto. Entonces fíjense de que son efectos generalmente contrarios, pero a la vez son complementarios. Forman parte de los mecanismos homeostáticos del organismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, este otro cuadrito que también es didáctico, aquí tenemos el parasimpático y aquí el simpático, ¿no es cierto? En relación al parasimpático, el neurotransmisor, la acetilcolina, que da lugar a una respuesta rápida, y en el simpático, el ATP, ¿no? El enosintrifosfato. Quien da una respuesta intermedia a nivel del parasimpático es el óxido nítrico, y en el caso del simpático, la respuesta intermedia está dada por la noradrenalina. La respuesta lenta a nivel parasimpática está dada por el péptido intestinal vasoactivo, y a nivel del simpático por el neuropéptido Y. Esto nos da lugar a la respuesta lenta. Todas estas son respuestas tisulares, rápidas, intermedias y lentas, ¿no es cierto? Acetilcolina, óxido nítrico, péptido intestinal vasoactivo, ATP, noradrenalina y neuropéptido Y, que también refuerza la acción de la noradrenalina en relación a la respuesta intermedia de los tejidos. Bien, sistema nervioso parasimpático. Esto es parasimpático, ¿no es cierto? Reposo, relajación, ¿sí? Bienestar, la buena vida. Bien, ¿cuáles son los sitios de manipulación de la neurotransmisión colinérgica? Que si nos adelantamos un poquito, esto es una terminal sináptica colinérgica, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, la síntesis de la acetilcolina, ¿no es cierto?, a partir de la colina como precursor y la acetilcoenzima A, por acción de la colina acetiltransferasa, se transforma en acetilcolina. Esta acetilcolina es llevada hacia las vesículas presinápticas parasimpáticas, ¿no?, donde se almacena, y de aquí es liberada a través de un poro en un proceso exocítico. De la hendidura sináptica pasa a la neurona postsináptica, donde actúa con sus con sus receptores postsinápticos, que pueden ser receptores ligados a la proteína G o receptores ligados a canales iónicos, ¿ya? Entonces, todos estos son sitios de manipulación farmacológica. Y vemos, por ejemplo, que en el caso del transportador de acetilcolina, que transporta la acetilcolina sintetizada hacia la vesícula a su almacenamiento, esto puede ser impedido por una droga, un fármaco que se denomina el besamicol. La liberación de la acetilcolina de las vesículas presinápticas a través del poro y de la exocitosis puede ser inhibida por la toxina botulínica, o sea, impide la liberación. ¿Ya? La toxina botulínica está presente generalmente en alimentos estragados, especialmente, digamos, el pescado, ¿no? Pero hay otras, y también existen ciertos insectos que también producen sustancias similares a esta. ¿Ya? Luego, impidiendo el ingreso del precursor de la colina por el transportador de colina, esto puede ser inhibido por otra sustancia que es el hemicolina. Y a nivel de los receptores postsinápticos, vamos a tener los bloqueantes, ¿no es cierto?, de los receptores postsinápticos.
o bloqueantes también de los canales iónicos, si fuese el caso. Y ahí vemos de que los bloqueantes no despolarizantes como la tubocurarina van a impedir la actividad de la acetilcolina con sus receptores postsinápticos. Y los bloqueantes despolarizantes mediante un mecanismo de despolarización continua que no sigue el ritmo de despolarización, polarización, despolarización, polarización, ¿no es cierto? Tenemos sustancias como el succinilcolina, que estimula al receptor y no deja que éste se despolarice, o sea, no sigue el ciclo de despolarización, repolarización, y da lugar a una parálisis muscular, ¿no? Entonces, los bloqueantes no despolarizantes son la tubocurarina como ejemplo, y en los despolarizantes el succinilcolina. Y por último, hemos dicho que la acetilcolina es inactivada por una enzima que es la acetilcolinesterasa, ¿no es cierto? Y esta puede ser inhibida por sustancias que se conocen con el nombre de colinomiméticos de acción indirecta, ¿ya? Donde están los insecticidas como el Malathion, el Parathion, y anticolinesterásicos como la neostigmina, la fisostigmina, la piridostigmina, el edrofonio, que impiden entonces que la acetilcolina sea degradada por la acetilcolinesterasa al unirse en forma ya sea reversible o irreversible a la enzima, ¿no? Bien, entonces, repasando rapidito, la transmisión colinérgica empieza con la síntesis de acetilcolina, que hemos hablado que se necesita colina, que ingresa a través de un transportador de colina hacia la neurona presináptica, es acetilada para formar la acetilcolina por la colina acetiltransferasa, ¿no es cierto?, que solamente está presente en las neuronas colinérgicas. Y la acetilcoenzima A, que es la fuente de los grupos acetilo. Se almacena la acetilcolina en vesículas sinápticas a concentraciones elevadas mediante un transportador, ¿no?, que lleva esta aquí está el transportador, a las vesículas presinápticas, ¿no? Se libera por exocitosis mediada por el ingreso de calcio en la unión neuromuscular, que cada impulso nervioso tiene la capacidad de liberar entre 100 a 500 vesículas, y cada vesícula tiene alrededor de 5.000 y más moléculas de acetilcolina. En la unión neuromuscular, la acetilcolina actúa sobre los receptores nicotínicos, que son canales iónicos, abriendo entonces canales catiónicos y produciendo una despolarización rápida. Esto a nivel de la placa neuromuscular en el receptor NM, ¿ya? Esta despolarización desencadena un potencial de acción en la fibra muscular y va a llevar entonces a la contracción de la misma. A nivel de los receptores NN de los ganglios, el efecto es más o menos similar porque también son canales iónicos. Se hidroliza por la acetilcolinesterasa, ¿no? Y a nivel de los canales iónicos, la transmisión de la transmisión colinérgica es mucho más rápida que a nivel de los receptores muscarínicos, donde es más lento. Y a la vez la acetilcolina también funciona como un modulador más que como un transmisor directo. Si ustedes ven aquí también en esta terminal, aquí fíjense que hay un receptor de la acetilcolina aquí, nicotínico, presináptico, que regula y modula también la liberación de acetilcolina, ¿ya? Bien, ya hemos hablado dónde se puede manipular farmacológicamente. Entonces, los receptores del sistema nervioso autónomo, a nivel de las fibras adrenérgicas, donde fundamentalmente es la noradrenalina su neurotransmisor, se denominan receptores adrenérgicos y son de dos tipos, alfa y beta. Y a nivel del sistema nervioso parasimpático, las fibras colinérgicas, el neurotransmisor es la acetilcolina, los receptores son colinérgicos y se dividen en nicotínicos y en muscarínicos. ¿De acuerdo? Bien. Aquí están los receptores muscarínicos. Los muscarínicos son básicamente 5 receptores: M1, M2, M3, M4 y M5. ¿Ya? Los impares, M1, M3 y M5,
¿ya? Son activados a través de la proteína GQ. Fíjense aquí, GQ, ¿ya? GQ, GQ y GQ. La proteína GQ produce un aumento del de la diacilglicerol y el trifosfato de inositol, el IP3, y la estimulación de la fosfolipasa C, que va a llevar a un aumento del calcio intracelular. ¿De acuerdo? Este aumento del calcio intracelular va a dar lugar a un potencial de acción, ¿no? Y a la despolarización con el consiguiente efecto. Entonces, M1, M3 y M5 tienen el mismo mecanismo de acción, proteína GQ, todos ellos. Esos son los impares, para que no se olviden. En cambio, los pares, el M2 y el M4, actúan a través de la proteína GI. Aquí su nombre, GI quiere decir inhibitoria. Entonces, disminuye la actividad de la adenilato ciclasa, ¿ya? Disminuye el AMP cíclico y disminuye la entrada de calcio. O sea, tiene un efecto opuesto al de la GQ, ¿de acuerdo? De la proteína GQ. Bien, ¿dónde está localizado el receptor M1 o muscarínico 1? Es conocido como neuronal, está en las terminaciones nerviosas del sistema nervioso central, en las células parietales gástricas, en el músculo liso y en las fibras presinápticas, como receptor regulador o modulador también de la actividad colinérgica. El receptor M2 es cardíaco, está localizado fundamentalmente a nivel del corazón y algunas otras terminaciones nerviosas, pero lo vamos a denominar cardíaco. El receptor M3 localizado a nivel de las glándulas y por lo tanto lo vamos a denominar glandular, pero también a nivel del músculo liso y el endotelio vascular. El M4 a nivel de las neuronas del sistema nervioso central y las terminaciones vagales. Entonces, si el M1 es neuronal, a este así tentativamente podemos darle una denominación de decir nervioso. ¿Ya? Y el M5 está a nivel del endotelio vascular, a nivel de los vasos cerebrales y neuronas del sistema nervioso central, y lo podemos denominar solamente para acordarnos. Esto no está en los textos, obviamente. En el endotelio lo podríamos denominar tentativamente como endotelial, ¿ya? Solamente para que ustedes tengan mayor facilidad de recordar. Entonces, M1 neuronal, M2 cardíaco, M3 glandular, M4 nervioso y M5 endotelial, ¿ya? Entonces, los pares GQ, los impares GI. Bien, luego tenemos los receptores de tipo nicotínico que están localizados a nivel de los ganglios autónomos y se denominan NN. Es activado por la acetilcolina y es bloqueado por el hemicolinio, el trimetafán y el pentolinio. Los receptores nicotínicos a nivel de la unión neuromuscular también es activado por la acetilcolina y es bloqueado por la galamina y la tubocurarina. Y los baro y quimioreceptores a nivel de la base del cuello, ¿no es cierto?, que son importantes en el control de la presión arterial, también activados por la acetilcolina y bloqueados por el hexametonio y el pentolinio. ¿Ya? Bien, y los muscarínicos están en diversos lugares, como hemos visto, son activados por la acetilcolina y por los anticolinesterácicos indirectamente, y todos los muscarínicos son bloqueados por la atropina, todos. Bien, entonces ya hemos visto, esto también nuevamente es un repaso, ¿ya? Aquí lo que reconoce dos tipos de receptores, ¿ya? Y con la denominación de N-acetilcolina, ¿no? El receptor nicotínico de canal catiónico iónico, y el muscarínico, que está denominado aquí como M-acetilcolina R, el receptor de acetilcolina de tipo M, muscarínico, y aquí de tipo nicotínico, ¿ya? Entonces los nicotínicos se acoplan directamente a canales catiónicos y median la transmisión sináptica excitadora rápida en la unión neuromuscular, en los ganglios autónomos y otros lugares del sistema nervioso central. En cambio, los neurotransmisores a nivel de los receptores muscarínicos, ¿no es cierto?, actúan directamente en los receptores muscarínicos. Y los nicotínicos, hemos dicho que
Se diferencian estos receptores por su estructura molecular, ¿no? Y por su farmacología, son canales. En cambio, los otros son receptores propiamente dichos. Tanto los receptores nicotínicos como muscarínicos pueden ser pre y postsinápticos y a la vez pueden regular la liberación del transmisor, como hemos visto en esta imagen. Aquí está, ¿no? Aquí hay un receptor nicotínico presináptico, ¿no? Que está regulando la liberación de los neurotransmisores. Bien. Los receptores muscarínicos están acoplados a la proteína G, ¿no? Y producen los siguientes efectos que ya hemos dicho, ¿no? Activación de la fosfolipasa C, del diacilglicerol, del trifosfato de inositol, la entrada de calcio, ¿no? ¿Sí? Pueden dar también lugar a inhibición de la adenilato ciclasa y activación de los canales de potasio o inhibición de los canales de calcio. Entonces, ¿qué hacen los receptores muscarínicos? Ellos median los efectos colinérgicos a nivel de las sinapsis parasimpáticas postganglionares, en todos los tejidos que hemos visto en el cuadro, ¿no? Aquí ellos dicen 3 tipos, pero tenemos el muscarínico 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Aquí le da la denominación de M1 neuronal, ¿no es cierto? Pero habíamos dicho que también se encuentra a nivel de las glándulas de secreción ácida y a nivel del estómago son bloqueados por un fármaco que se denomina la pirenzepina, que en teoría se puede utilizar en la enfermedad ulceropéptica, pero que hoy en día no tiene tanta utilidad terapéutica. Los receptores M2 cardíacos, que hemos dicho, ya habíamos visto que son bloqueados por la galamina. Y los glandulares, que son los que inducen a la secreción de las glándulas, a la contracción del músculo liso visceral y relajación del músculo liso vascular, tenemos un agonista, que es la cevimelina, ¿ya? Que es un agonista selectivo para el receptor M3. ¿Ya? Entonces, todos los receptores muscarínicos son activados por la acetilcolina y todos, sin selectividad, son bloqueados por la atropina. Aquí hay otros cuadros, por eso vamos a avanzar rápido, ¿ya? Esto es interesante, este cuadro, porque es extremadamente didáctico, ¿ya? Entonces tenemos el receptor muscarínico 1, que hemos dicho que es neuronal, ¿no es cierto? ¿Cuál es su señal? Está dada por la acetilcolina, ¿no es cierto? ¿Ya? Es de tipo metabotrófico. M1 es metabotrófico y le hemos asignado el nombre de neuronal. Actúa a través de la proteína GQ, ¿no? Hemos dicho que aumenta el IP3 y el diacilglicerol y activa la fosfolipasa C. Sus segundos mensajeros y sus efectores secundarios son el IP3, el diacilglicerol, el calcio y la sustancia PKC, ¿ya? Entonces, este es el receptor muscarínico 1. El receptor muscarínico de tipo 2 también es metabotrófico, ¿ya? También es. Todos los receptores asociados a la proteína G son metabotróficos, ¿de acuerdo? Le hemos dado el nombre de cardíaco, ¿no es cierto? Es estimulado por la acetilcolina, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, es su agonista, digamos, más que todo la acetilcolina. Este actúa a diferencia del otro por la proteína GI y por lo tanto afecta los niveles de adenilato ciclasa o la actividad y la síntesis del AMP cíclico. A diferencia del anterior, este actúa a través de la proteína quinasa A. Su segundo mensajero entonces da lugar a la caída del AMPC como segundo mensajero y su efector secundario es que también disminuye la proteína quinasa A. El M3 hemos dicho que se llama glandular, ¿no es cierto? Que también actúa a través de la proteína GQ, la fosfolipasa C, segundo mensajero IP3 y diacilglicerol, y su efector secundario el calcio y el PKC. Ese es similar al M1, solo varía en su localización. ¿Ya?
Y bueno, los receptores nicotínicos, que son de dos tipos, los NM y los NN. NM a nivel de la placa motora neuromuscular, ¿no es cierto? Y el NN a nivel de los ganglios del sistema nervioso autónomo. Ambos son canales iónicos. ¿Ya? Ambos dan lugar a la activación del canal sodio-potasio y ambos van a dar lugar a un proceso de despolarización. En el caso del receptor NM, a la despolarización de las células musculares, permitiendo la contracción del músculo, y en el caso de los receptores NN, la despolarización de las células postganglionares. No se olvide que estos NN están a nivel de los ganglios, tanto del sistema nervioso simpático como del sistema nervioso parasimpático, donde el neurotransmisor es la acetilcolina. Entonces aquí es otra vez estos cuadritos didácticos donde vemos al receptor NM. Este ya no es un receptor metabotrófico como los otros receptores. Este es un canal iónico y por lo tanto es un receptor de tipo ionotrófico, ¿ya? Ionotrófico. ¿Ya? El NM es el muscular, pero se le puede dar el nombre de placa motora o neuromuscular o placa neuromuscular. ¿Ya? Actúa a través del sodio y del potasio, ¿no es cierto? Y el ingreso de esto va a dar lugar a un potencial de acción que va a provocar la despolarización, ya sea en este caso del músculo, ¿no es cierto? Y en el caso del NN, la despolarización del ganglio, que da lugar al nacimiento y a la transmisión postganglionar. También el NN es ionotrófico, el mismo mecanismo de acción, ¿no es cierto? Aquí tienen a la acetilcolina como su neurotransmisor y estos van a afectar entonces al sodio y al potasio. Bien, entonces aquí tenemos otro cuadrito, ¿ya? De los receptores tipo muscarínicos y nicotínicos, ¿ya? A nivel del músculo circular o esfínter del iris, va a provocar la estimulación de este y la contracción que va a dar lugar a la miosis. Y a nivel del músculo ciliar van a estimular la contracción, o sea, la acomodación, ¿ya? Del ojo para la visión cercana. También estos, fíjense que la atropina bloquea a todos los muscarínicos. A todos los muscarínicos bloquea la atropina. Es el bloqueante no selectivo de todos los receptores muscarínicos. A nivel del músculo liso arteriolar, el efecto es la relajación y vasodilatación. Y a nivel del músculo liso bronquial es la broncoconstricción. ¿Ya? Esta vasodilatación a nivel de los músculos, del músculo liso arteriolar, se da a través de la liberación de óxido nítrico, ¿ya? Porque los vasos en general no tienen una inervación así anatómica por el sistema nervioso parasimpático que actúa más a través del óxido nítrico. A nivel del músculo liso gastrointestinal, hemos dicho que incrementa la contracción, o sea, la motilidad, y actúa a nivel de los esfínteres, provocando la relajación de los mismos. Entonces, contrae el músculo, abre el esfínter para que avance el contenido intestinal. A nivel de la vejiga urinaria, fíjense, contracción del músculo detrusor y relajación del trígono y el esfínter vesical. A nivel de los uréteres, contracción. A nivel de la vesícula biliar, estimulación. Incluye los conductos de la vesícula biliar, ¿no es cierto? Y a nivel del corazón hemos dicho que disminuye todo, ¿no es cierto? Disminuye todo a nivel del corazón, incluyendo el consumo de oxígeno. A nivel de las glándulas exócrinas, fíjense que estimula todas las secreciones, bronquial, gástrica, intestinal, salival, pancreática, nasofaringea, sudorípara, lagrimal. A nivel del hígado, los hepatocitos estimula la síntesis de glucógeno y a nivel de los órganos sexuales lleva a la erección. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en estos dos últimos, ¿no? en la síntesis de glucógeno
a nivel del hígado y la erección en el sexo masculino no es bloqueado por la atropina. La atropina después bloquea todo. Este es otro cuadro también de resumen, ¿no? Que ya lo hemos visto. Solamente lo importante aquí que los agonistas no selectivos, ¿ya? Del receptor M1, aquí está el M1, el neuronal, tradicionalmente son la acetilcolina, obviamente, como neurotransmisor, el carbacol, la oxotremorina, la pilocarpina y el betanicol. Estos son agonistas del receptor M1, ¿ya? Y los antagonistas no selectivos son la tropina, que hemos dicho que es no selectiva, la dicloverina, la tolterodina, la oxibutina y el ipratropio, con diversos usos, ¿ya? De estos receptores. Ahí la oxibutina se utiliza bastante en la vejiga hiperactiva, ¿ya? Y el ipratropio en ciertas formas de asma bronquial. Y a nivel del receptor M1 digestivo, hemos dicho que tenemos la pirenzepina que bloquea la secreción ácida y bueno, una serpiente que también actúa de esa manera. El cardíaco, ¿no es cierto? No tiene, digamos, desde el punto de vista agonista, es la acetilcolina del cardíaco, directamente, ¿no es cierto? Pero no, farmacológicamente hablando, solamente tendría importancia el antagonista de este, que es la galamina. Después los otros no. A nivel del receptor muscarínico 3, ¿no? Hemos dicho que es glandular, está en relación con la secreción de distintas glándulas, pero también de la contracción del músculo liso gastrointestinal y la acomodación ocular, y lleva vasodilatación. Un agonista que ya habíamos mencionado es la cevimelina como agonista. No tiene mucha importancia desde el punto de vista clínico, más que todo académico todavía, y su antagonista sería la darifenacina, que también no tiene, digamos, mucha aplicación clínica actualmente. Y los otros no tenemos representación. Bien, un tema que tenemos que ver que son los bloqueantes neuromusculares. Entonces, estos bloqueantes musculares son sustancias que bloquean la captación de colina como hemicolinio, pero que tiene importancia desde el punto de vista académico como un sitio o una sustancia de manipulación farmacológica. Las sustancias que bloquean la liberación de acetilcolina y que por lo tanto van a llevar a relajación muscular, los aminoglucósidos, que son antibióticos, y la toxina botulínica, ¿no es cierto? Un efecto de la toxina botulínica es la parálisis muscular. Tanto es que la toxina botulínica se utiliza como en tratamientos de belleza para, por ejemplo, minimizar las arrugas de la frente en las personas, paralizando los músculos de la frente y aplanando, si ustedes quieren, entre comillas, las arrugas, más desde el punto de vista estético, o su uso de la toxina botulínica en pacientes con parálisis cerebral infantil o parálisis cerebral, ¿no? Que va a llevar especialmente en los casos de parálisis cerebral espástica, que van a producir relajación de estos músculos. Y fármacos usados para producir parálisis durante la anestesia, los despolarizantes, aquellos que mantienen a la célula despolarizada, que son entonces agonistas. Está el suxametonio, que es de acción corta, y generalmente se lo utiliza, aunque ahora ya no tanto, en la inducción de la anestesia para permitir la intubación del paciente. O sea, el paciente se relaja por un periodo bien corto y se puede colocar el tubo endotraqueal. Los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, es decir, que a diferencia del otro, estos no producen despolarización continua, donde están la tubocurarina, que era muy conocida, o todavía en algunas tribus de la jungla, que utilizan en la punta de sus flechas, tubocurarina para provocar entonces una parálisis neuromuscular no despolarizante en sus presas, o también
en sus enemigos. Y sustancias más nuevas como el pancuronio, el atracurio, el becuronio y el mibacurio. Estos son antagonistas competitivos en los receptores nicotínicos de acetilcolina y se diferencian generalmente o básicamente en la duración de su efecto. ¿Ya? Se emplean para mantener la relajación neuromuscular a lo largo del acto quirúrgico, que puede durar, ¿no es cierto?, en tiempos variables en el paciente que está siendo operado. ¿Ya? O también se utilizan en pacientes que están en las unidades de terapia intensiva y que están con comas inducidos, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las características más destacadas de los bloqueantes despolarizantes y no despolarizantes? El bloqueo no despolarizante se revierte con anticolinesterásicos. ¿Ya? Anticolinesterásicos nos referimos a colinomiméticos de acción indirecta, como habíamos mencionado, que es la neostigmina, la piridoxtigmina y la fisostigmina. En cambio, el bloqueo despolarizante no se puede revertir entonces con anticolinesterásicos, porque lo que haría es mantener la parálisis, ¿no es cierto? Y no se utiliza. Los fármacos esteroideos, que son conocidos bajo la denominación de curonios, está el rocuronio, el becuronio, que son también relajantes musculares no despolarizantes, ¿no es cierto?, que son revertidos por el Sugamadex, que es específico para revertirlos. También un efecto importante de los bloqueantes despolarizantes son las fasciculaciones musculares, ¿no? Es decir, contracciones subcutáneas de los músculos, como si fuese una serpiente que se está moviendo bajo la piel, y que a veces da lugar a dolores posoperatorios por la continua contracción de tipo fascicular. Bien, el suxametonio, que hemos dicho que es un bloqueante neuromuscular despolarizante, ¿no es cierto? Es hidrolizado por la colinesterasa plasmática y, como les había dicho, tiene un efecto muy breve. Puede producir una parálisis prolongada, pero su efecto es breve en general en toda la población, con excepción de un grupo pequeño de individuos que no tienen la colinesterasa o la pseudocolinesterasa como tal. Bien, entonces los efectos secundarios, que eran derivados del curare, ¿no es cierto?, que era la tubocurarina, que causaban bloqueo ganglionar, liberación de histamina y por consiguiente hipotensión y broncoconstricción. En cambio, los nuevos bloqueantes, o sea, no despolarizantes, que hemos visto, el pancuronio, el atracurio, el becuronio, el mibacurio, no tienen esos efectos adversos que se presentaban con el curare. Y el suxametonio, como efecto adverso importante, puede dar lugar a bradicardia, arritmias cardíacas por liberación de potasio, especialmente en pacientes quemados o traumatizados. Pueden provocar aumento de la presión intraocular e hipertermia maligna, que es poco frecuente, pero un efecto adverso, como dice, hipertermia maligna. De ahí que el suxametonio hoy en día tiene más importancia desde el punto de vista académico para representar un grupo de relajantes musculares no despolarizantes, ¿no es cierto?, que ya hoy en día por sus efectos adversos no se utilizan. Entonces, este es un resumen de los agonistas y antagonistas colinérgicos, donde tenemos a los nicotínicos, los receptores nicotínicos y muscarínicos. En el caso de los nicotínicos agonistas, de ahí viene su nombre, la nicotina y la succinilcolina. Antagonistas pancuronio, becuronio, la tubocurarina y el trimetafán. ¿Ya? Estos van a actuar fundamentalmente a nivel de la placa neuromuscular. Y los muscarínicos, donde están la pilocarpina, la acetilcolina, la muscarina, etc., el carbacol, el betanacol. Antagonistas, hemos dicho, la atropina y sus derivados. ¿Qué hacen estos? Van a provocar aumento de las secreciones glandulares en general,
no solamente la secreción gástrica, sino la secreción bronquial. Van a dar lugar a broncoconstricción, pueden dar lugar a bradicardia y un aumento de la obstrucción de la vía aérea. Entonces, agonistas del receptor muscarínico son la acetilcolina, la metacolina, el carbacol y el betanicol. Aquí está mal escrito, no es betanicol, es betanicol. Y los alcaloides naturales y análogos sintéticos están la arecolina, la pilocarpina y la muscarina. Bien. Entonces, ¿cuáles son los colineomiméticos que nosotros llamamos de acción indirecta? Son aquellos, y eso tiene que quedar bien claro, aquellos fármacos o aquellas sustancias que se unen a la acetilcolinesterasa, inactivan a la acetilcolinesterasa, y al inactivar a la acetilcolinesterasa, ¿no es cierto?, impiden que la acetilcolina sea inactivada, sea metabolizada, y por lo tanto aumenta la concentración de acetilcolina endógena, que va a ser la que va a ir a estimular los receptores parasimpáticos, ¿no es cierto?, ¿ya? Pero no por acción directa de estas sustancias, sino que estas sustancias, como les digo e insisto, inhiben o impiden la acción se unen a la acetilcolinesterasa y la inactiva prácticamente. Entre estos tenemos los de acción indirecta reversibles, donde están la neostigmina, la fisostigmina y la piridostigmina, y el edrofón. Y los otros que son los organofosforados, a partir del número 5 aquí, el ecotiofato, el paratium, el malatium, entre otros. Estos son entonces antagonistas de la acetilcolinesterasa de tipo irreversible, ¿ya? De tipo irreversible. Estos son reversibles. Entonces, estos, con excepción del ecotiofato, que se puede utilizar en oftalmología, todos estos otros, el paratium, el malatium, pero incluye al ecotiofato, tienen importancia desde el punto de vista toxicológico, ¿ya? Los otros sí tienen utilidad en terapéutica. Por ejemplo, el hidrofonio se utiliza para el diagnóstico de la miastenia gravis, ¿ya? Porque aumenta la acetilcolina endógena, produce una sobreestimulación de los receptores, mejora la fuerza muscular transitoriamente, en un periodo que va de 10 a 15 minutos. Y los otros, ¿no? La neostigmina, la fisostigmina y la piridostigmina se pueden utilizar en distintas afecciones que vamos a ver en la siguiente clase de la siguiente semana. Bien, aquí ustedes estudiando, aquí un estudiante muy aplicado también estudiando mucho. Vamos a avanzar un poquito más, por favor, chicos, porque no quiero llegar a terminar todo hoy día, obviamente, ¿ya? Pero un poquito más del sistema nervioso simpático, y de ahí la paramos, ¿ya? Si me dan unos 10 a 15 minutos más, para que mañana continuemos y concluyamos esta introducción al sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces aquí vemos ya el sistema nervioso simpático. En el otro lado habíamos visto la mujer echada, descansando, con ocio, con tranquilidad, ¿no es cierto? Y en este caso, fíjense que las imágenes son otras. Y en estas imágenes nosotros podemos ver de que las imágenes son más bien de lucha, de huida, de pelea. Aquí vemos a los piratas del Caribe, ¿no es cierto? Aquí vemos a los soldados en una guerra, y aquí vemos a deportistas extremos, ¿no es cierto? Todo esto entonces es simpático, es adrenalina. Eso es importante que ustedes recuerden, y estas imágenes son muy ilustrativas en este caso, ¿ya? Bien. Esta es una sinapsis simpática, ¿no es cierto? O adrenérgica. Vemos de que ocurre lo mismo que habíamos mencionado, ¿no? La entrada del precursor, del precursor, ¿no es cierto? La síntesis del neurotransmisor, su almacenamiento, su liberación a través de un proceso exocítico,
su interacción con sus receptores postsinápticos y luego la inactivación. Entonces, lo que ocurre aquí, y solamente repasando, hemos dicho que el precursor es la tirosina. El precursor es la tirosina, ¿no es cierto? A partir de la tirosina se sintetiza la noradrenalina y la dopamina. Y ya habíamos hablado de cómo se libera a través de la fusión de la vesícula presináptica con la membrana presináptica, su salida, su interacción y su inactivación, ¿ya? Entonces aquí están los pasos. Bien, entonces a nivel de los receptores postsinápticos van a dar lugar a su acción y a su efecto, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esto obviamente que esto es dependiente del receptor del cual estemos hablando, ¿no? ¿Ya? Si es alfa o si es beta, si es alfa 1 o alfa 2, si es beta 1, si es beta 2 o si es beta 3. ¿Está claro, no? Hasta aquí. Bien, entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo la acción de los receptores postsinápticos por acción de la noradrenalina que los activa, ¿no es cierto? Y luego esta va a tener que ser inactivada. Y el receptor alfa 2 que hemos dicho que no es postsináptico, que es regulador o modulador a nivel de la terminal presináptica. Los pasos de la transmisión noradrenérgica ya habíamos hablado, ¿ya? Los pasos son la síntesis, ya hemos hablado, la liberación, la síntesis primero de dopamina y luego de noradrenalina, y la síntesis a nivel de la glándula suprarrenal de la noradrenalina, que se transforma en la adrenalina por acción de la N-metiltransferasa. Bueno, es más larguito, pues fenil, etanolamina, N-metiltransferasa. Pero para que nos acordemos, la N-metiltransferasa. Ya el almacenamiento, ¿no? Y luego el alineamiento, la concentración y un segundito, por favor, me están llamando al hospital, un segundito, por favor, voy a responder. Bien, entonces la liberación y hemos dicho que hay distintos sitios de manipulación, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de una liberación aumentada de neurotransmisor por acción de ciertos fármacos de acción indirecta como la anfetamina, ¿no es cierto? O fármacos como la cocaína que hemos dicho que impiden la recaptación 1 de la noradrenalina y dan un efecto simpático mimético de tipo indirecto, o los antidepresivos tricíclicos, ¿ya? Y también recordar de que la liberación de la noradrenalina está regulada por los receptores alfa 2 que son presinápticos. ¿Está bien? A la vez de la liberación de la noradrenalina, también se liberan otros neurotransmisores u otras sustancias simultáneamente, como por ejemplo el adenosíntrifosfato del ATP, el neuropéptido Y, ¿ya? Junto con la noradrenalina, siendo que el ATP media la fase precoz de la contracción del músculo liso en respuesta a la actividad nerviosa simpática. Un segundito, por favor, ¿ya? Un segundito. Aló, hola. ¿Cómo Jaco? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Sí, estaba trabajando. ¿Cómo estaba? ¿Se ha inundado?
Bien, me van a disculpar, chicos. Están todavía aquí, ¿no? No se han ido, ¿no? ¿Me pueden responder, por Doctor, favor? Ya, ya vamos a concluir. Unos minutitos más, por favor. Ya, entonces, ¿cuáles son los sitios de manipulación de la función simpática? ¿Ya? Bloqueo del transportador del precursor, que es la tirosina, no hay un ejemplo clínico importante. ¿Ya? Pero sí puede haber la inhibición de la tirosina hidroxilasa, como por ejemplo en el caso de la metirosina, que tiene utilidad clínica para el tratamiento del feocromocitoma que lleva a hipertensión arterial que no cede al tratamiento con otras sustancias, que este es un tumor. O inhibición de la dopa descarboxilasa por la carbidopa, ¿no es cierto? Impidiendo entonces la síntesis de la dopamina. La inhibición de la dopamina beta hidroxilasa por un disuasivo alcohólico que es el disulfiram, que produce malestar y sensación hasta de muerte en los alcohólicos cuando se utiliza esto inadvertidamente, se les da para el tratamiento del alcoholismo y el momento que toman una bebida se sienten que se están muriendo, ¿no? La inhibición de la monoamina oxidasa con ciertas sustancias que son utilizadas en trastornos de tipo afectivo, como la pargilina, la transilpromina y la seregilina. En el almacenamiento, que habíamos dicho que la reserpina, que antes se utilizaba como un antihipertensivo y que hoy en día ya tiene más importancia desde el punto de vista académico, como un sitio de manipulación en el almacenamiento del neurotransmisor, impidiendo su almacenamiento. En la liberación del mismo, ¿no es cierto?, que tenemos la guanetidina, que causa una inicial liberación de noradrenalina y al, y produce una depresión de la catecolamina a nivel de las vesículas, por lo tanto ya no va a haber la secreción de estas y se utiliza en ciertos tipos de hipertensión arterial, la guanetidina, o en el caso del Bretilim también, que bloquea la liberación de noradrenalina. A nivel de los receptores hemos dicho los agonistas y antagonistas de los receptores alfa y beta, ¿no? Agonistas, por ejemplo, beta 2, el salbutamol, ¿ya? Antagonistas del receptor beta 1, el atenolol. Esos son sitios de manipulación farmacológica. El bloqueo del transportador de la recaptación 1 hemos puesto como ejemplo, ¿ya?, la cocaína, los antidepresivos tricíclicos y la atomoxetina, que no tiene mucha utilidad, pero esto sí tiene importancia desde el punto de vista toxicológico en el caso de la cocaína y en el tratamiento de trastornos del sistema nervioso como es la depresión endógena, con los antidepresivos. Inhibición de la catecol-O-metiltransferasa, el ejemplo es la entacapona, que tiene utilidad más que todo desde el punto de vista académico, no tanto clínico, y aquellos que inhiben la recaptación de tipo 2, o sea, la difusión, los glucocorticoides que ya habíamos mencionado. Y esto más que todo da como, es como un ejemplo de una manipulación farmacológica en relación a la recaptación 2. Bien, ¿cómo clasificamos a los receptores adrenérgicos? Se clasifican en subtipos alfa y beta, ¿ya?, que se basaba originalmente en el orden de potencia de los agonistas y posteriormente ya se basó más que todo en los antagonistas selectivos, por ejemplo, del receptor beta 1 cardíaco, donde estarían el atenolol, el acebutolol, el esmolol, el metoprolol, por ejemplo, selectivos del receptor beta 1. ¿Ya? Entonces, de los receptores alfa tenemos dos subtipos, básicamente el alfa 1 y el alfa 2, ¿ya? Y a la vez estos se subdividen en tres subtipos adicionales, el 1 y el 2 en A, B y C. En relación a los receptores beta son de tres tipos, beta 1, beta 2 y beta 3. Todos estos receptores pertenecen a la superfamilia de receptores
acoplados a la proteína G. En el caso del receptor alfa 1, está asociado a la proteína GQ, alfa 1, GQ. Entonces, proteína quinasa C, ¿sí? IP3, diacilglicerol, calcio. En el caso del receptor alfa 2, que hemos dicho que es regulador, está asociado a la proteína GI. Por lo tanto, disminución de la adenilato ciclasa, ¿ya? De la AMP cíclico, de la entrada de calcio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales efectos de... y los receptores beta, que todos están asociados a la proteína GS. Beta 1, beta 2 y beta 3 es GS. A ver, un segundito para recordar, ¿ya? Muscarínicos, M1, hemos dicho impares, M1, M3, M5, y adrenérgico alfa 1 son todos asociados a la proteína GQ. ¿De acuerdo? Muscarínicos pares, M2, M4, y adrenérgico alfa 2 están asociados a la proteína GI. Disminución de la adenilato ciclasa, etcétera, etcétera. Y todos los betas están asociados a GS. Estimulan a la adenilato ciclasa, estimulan el AMP cíclico, estimulan a la proteína quinasa A y estimulan la entrada de calcio. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien, los principales efectos de la activación de los receptores adrenérgicos a nivel del receptor alfa 1 es vasoconstricción, relajación del músculo digestivo, secreción salival y glucogenólisis hepática. ¿De acuerdo? Glucogenólisis hepática. Esto íntimamente también, si ustedes se ponen a pensar, relacionados a la actividad simpática en general de lucha y de huida. Los receptores alfa 2 adrenérgicos, ¿no? Inhibición de la liberación del transmisor, incluyendo la liberación de noradrenalina y también de acetilcolina. Esto es interesante a nivel de los receptores colinérgicos por los nervios autónomos, llevan a la agregación plaquetaria, a la contracción del músculo liso vascular y a la liberación de insulina. ¿Ya? Estos son los alfa 2. Los receptores beta 1 adrenérgicos, aumento de todos los tropismos que hemos dicho a nivel cardíaco, ¿no es cierto? ¿Sí? De todos los tropismos. Inotropismo positivo, cronotropismo positivo, dromotropismo positivo y valmotropismo positivo. Y a nivel del aparato yuxtaglomerular, los receptores beta 1 activan la liberación de renina y del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los receptores beta 2 adrenérgicos a nivel de los bronquios van a provocar broncodilatación de los bronquios constreñidos cuando, por ejemplo, en el paciente asmático, vasodilatación, relajación del músculo liso visceral, glucogenólisis hepática y temblor muscular. Un efecto adverso del uso de simpático-miméticos beta 2 en el asma, como por ejemplo el salbutamol, además de la broncodilatación que producen como efecto adverso simpático aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, taquicardia, temblor fino del músculo esquelético, ¿ya? Y un estado de intranquilidad, de ansiedad. Y los receptores beta 3 adrenérgicos están a nivel de los lipocitos, producen lipólisis y producción de calor, termogénesis y relajación del músculo detrusor de la vejiga. ¿Ya? Entonces, en esto vamos a quedar y el día de mañana concluimos. Si hay alguna pregunta, por favor háganmelas. Voy a dejar de presentar, ¿no? Y aquí estoy con ustedes. Si me quieren hacer alguna pregunta, estoy aquí con ustedes. No se está viendo mi... Ahí, estoy medio oscuro, voy a encender la luz. Entonces, si hay alguna pregunta, me la hacen por favor ahorita.
y si no, vamos a concluir la clase de hoy. ¿Hay alguna pregunta o está todo claro? ¿Qué dice? Nadie responde, entonces no están prestando atención. A ver, alguno de ustedes respóndame para ver si seguimos en la reunión. Creo que está todo claro, doctor. Ya, yo creo que ha ido bien la clase, ha sido un poquito más larga, ¿no? Mañana ya concluimos, va a ser más rápido y la siguiente semana ya nos dedicamos al sistema nervioso parasimpático con colinérgicos y bloqueantes, ¿ya? Colinérgicos. Bien, entonces que tengan un buen descanso. Nos vemos mañana. Mañana es a las 8 de la noche la clase, ¿no es cierto? 8 de la noche nos vemos y concluimos el temario, ¿ya? Gracias, buenas noches, que descansen. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.